Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que tu mente está estancada, no por falta de inteligencia, sino porque no has podido formular la única pregunta que Stephen Hawking hizo todos los días de su existencia. ¿Por qué le importa al universo existir? Y luego, en un silencioso hospital de Cambridge, mientras los médicos observaban los débiles latidos del corazón de un joven de 21 años diagnosticado con una enfermedad degenerativa que le daba solo 2 años de vida, ese joven hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Él sonrió. No fue una sonrisa de negación. Era la sonrisa de alguien que acababa de comprender algo que a la mayoría de las personas les lleva toda una vida comprender o nunca comprender. Stephen Hawking, acostado en esa cama, con su cuerpo comenzando a traicionar cada una de sus órdenes neuronales, miró hacia el techo blanco y pensó: si mi cuerpo va a detenerse, mi mente tiene que ir más lejos que cualquier otro cuerpo. Los médicos hablaban de músculos que dejarían de responder. Pensó en los agujeros negros, en el tiempo curvado, en la posibilidad de que el universo entero fuera solo una fina membrana que vibrara en dimensiones que nuestros ojos nunca verían. Mientras todos a su alrededor vieron el final, Hawking vio el comienzo de algo inconmensurable. Pero lo cierto es que ese momento en el hospital no fue el comienzo del viaje de Hawking, fue el fin de una ilusión. Porque hasta entonces, Stephen Hawking no era más que un joven brillante que desperdició su potencial. Un estudiante que bebía cerveza con amigos, remaba sin preocupaciones por el río Cam, hacía lo mínimo necesario para aprobar sus exámenes. Su mente era un cohete, pero la mantuvo clavada en el suelo porque pensaba que tenía tiempo infinito. La enfermedad no le quitó la vida en ese momento, ella le quitó su excusa. Y fue exactamente allí, entre la sentencia de muerte y la decisión de vivir, que formuló la primera pregunta que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que la humanidad ve el cosmos. Si el tiempo es limitado, ¿qué hago con la inmensidad de mi mente? ¿Alguna vez has sentido esto? Esa opresión en tu pecho cuando te das cuenta de que estás viviendo en piloto automático, trabajando, comiendo, durmiendo, repitiendo, mientras algo dentro de ti grita, ¿que hay más, mucho más, esperando ser descubierto? Hawking sintió esto a los 21 años, pero no esperó a que la enfermedad despertara. Usó la enfermedad como combustible. Cuando el cuerpo se cerró, la mente se expandió. Se dio cuenta de algo que pocos saben. La limitación física puede ser una prisión, pero la limitación mental es una elección. Y fue esta comprensión la que lo llevó a hacer algo imposible. Decidió que resolvería uno de los mayores misterios del universo, no con sus manos ni con experimentos en laboratorios gigantescos, sino simplemente con la fuerza bruta del pensamiento puro. Demostraría que los agujeros negros no son solo destructores cósmicos, son creadores, emiten radiación, tienen temperatura, ellos viven, y para ello necesitaría trascender todos los límites que la propia física imponía. Pero había un problema, y ese problema no estaba en el universo, estaba dentro de él. Sur, tú no podía puntier, porque la mente de Hawking, por brillante que fuera, se enfrentaba al mismo enemigo al que se enfrentan todas las mentes humanas, el miedo a la insignificancia. Cuando miras el cosmos, 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de estrellas, es imposible no sentir ese escalofrío que te susurra: no importas, eres demasiado pequeño, demasiado efímero, demasiado débil. Hawking lo sabía, él lo sintió, pero también sabía algo que la mayoría de la gente desconoce: la insignificancia cósmica no te disminuye, te libera, porque si somos solo un punto flotante en un océano infinito de tiempo y espacio, entonces cada segundo que tenemos es un milagro absurdo. Cada pensamiento es una rebelión contra el vacío. Cada idea es un acto de resistencia contra la entropía. Y Hawking decidió que su resistencia sería total. Él no simplemente existiría, él lo entendería. Y fue esta decisión, esta negativa silenciosa a aceptar límites, la que lo puso en el camino hacia un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la física moderna. Pero antes de poder llegar allí, tendría que afrontar algo mucho más grande que la enfermedad. Tendría que afrontar la naturaleza misma de la realidad. Y a la realidad, como pronto descubriría, no le gusta que la cuestionen. ¿Por qué Hawking sonrió cuando recibió la sentencia de muerte? ¿Qué vio en ese momento que nadie más pudo ver? Mientras tanto, en el silencio de aquella noche en el hospital, mientras las enfermeras pasaban por los pasillos y el mundo seguía girando indiferente, Stephen Hawking cerró los ojos e hizo algo que pocos hacen cuando reciben una noticia devastadora. Dejó de pensar en lo que iba a perder y empezó a pensar en lo que aún podía descubrir. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de desbloquear el segundo, algo que todos buscamos, pero pocos tienen el coraje de aceptar: el secreto de que la expansión de la mente comienza exactamente donde el cuerpo alcanza su límite. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que tu mente superara los límites que le habías puesto? Y si sientes que hay algo más grande esperando dentro de ti, algo que necesita ser descubierto,
No dejes pasar este viaje. Suscríbase al canal, porque lo que viene a continuación mostrará cómo Hawking convirtió la parálisis en poder, el silencio en sabiduría y la limitación en libertad absoluta. Lo primero que perdió Hawking no fue la capacidad de caminar, era la ilusión de que el tiempo estaba de tu lado. En los meses posteriores a su diagnóstico, cuando sus músculos comenzaron a fallar, se dio cuenta de algo que la mayoría de la gente descubre demasiado tarde. El verdadero antagonista de la vida humana no es la muerte, sino la distracción, porque la muerte es inevitable, pero la distracción, esta es una elección. Y Hawking había pasado años eligiendo la distracción. Recordó las tardes perdidas en el bar, los exámenes que hizo sin estudiar, las conversaciones vacías sobre nada. Era brillante, sí, pero la brillantez sin dirección es solo luz desperdiciada. Ahora, con el reloj corriendo, ya no podía darse el lujo de desperdiciar un solo pensamiento. Y fue exactamente en ese momento, cuando la presión se volvió insoportable, que algo dentro de él explotó, no por desesperación, de claridad. Empezó a hacer preguntas que nadie hacía. No son preguntas simples, preguntas imposibles. ¿Qué sucede cuando algo cae en un agujero negro? Si el tiempo se puede torcer, ¿se puede revertir? Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué existió antes del comienzo? Sus colegas encontraron estas preguntas fascinantes, pero distantes, abstracto, casi demasiado poético para la física seria. Pero Hawking sabía que eran lo opuesto a lo abstracto. Eran las preguntas más concretas que cualquiera podía hacer, porque comprender el universo no se trataba de fórmulas y ecuaciones, sino de comprender la naturaleza de la existencia. Y comprendió que la existencia tenía un enemigo mortal, la rigidez de la mente que acepta respuestas ya hechas, la rigidez de la ciencia que se ciñe a lo ya demostrado, la rigidez del pensamiento que dice, esto es imposible, entonces no vale la pena intentarlo. Hawking vio esta rigidez en todas partes. Vio físicos que decían que los agujeros negros eran simplemente objetos muertos, vacíos y sin propiedades térmicas. Vio a los médicos decirle que su esperanza de vida era de 2 años y que debía aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba, en lugar de intentar hacer algo grande. Lo vio en sí mismo, cada vez que sentía que su cuerpo fallaba y su mente susurraba, tal vez sea demasiado tarde, quizás no seas lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte, bastante capaz. Pero había algo más profundo en esta rigidez, algo que Hawking comenzó a darse cuenta mientras observaba el mundo a su alrededor continuar a gran velocidad, mientras él disminuía físicamente la velocidad. Una noche estaba solo en su habitación de Cambridge. Su esposa, Jane, se había ido. El silencio fue absoluto. Se miró las manos que ya temblaban al sostener un bolígrafo, que pronto ya no podrían pasar las páginas de los libros, que pronto no responderían a ninguna orden. Y pensó, si no puedo usar mis manos para escribir ecuaciones, ¿cómo voy a hacer física? La respuesta llegó como un rayo. Voy a hacer todo lo que esté en mi cabeza. Parece sencillo, incluso obvio, pero lo que Hawking estaba a punto de descubrir era que esta limitación forzada, esta incapacidad de depender del papel, el lápiz, las computadoras, los laboratorios, iba a transformarlo en el físico más puro que el mundo había visto jamás, porque no podía distraerse con cálculos interminables, no podía perderse en los detalles técnicos, necesitaba ver el universo, verlo, siéntelo, y eso es exactamente lo que hizo. Mientras otros físicos llenaban pizarrones con ecuaciones complejas, Hawking cerró los ojos y se sumergió en los agujeros negros. Vio el horizonte de sucesos como una membrana vibrante. Sintió la curvatura del espacio-tiempo plegándose sobre sí misma. Observó cómo aparecían y desaparecían partículas virtuales en el vacío cuántico alrededor del agujero negro. Y luego, en un destello de percepción, vio algo que nadie había visto antes. Los agujeros negros no están vacíos, emiten radiación, tienen temperatura, ellos mueren. Cuando presentó esta idea por primera vez en 1974, la reacción fue de sorpresa. Algunos se rieron, otros estaban furiosos. La mayoría simplemente no lo creía, porque lo que decía Hawking contradecía todo lo que la física clásica enseñaba sobre los agujeros negros. Pero Hawking no estaba haciendo física clásica, estaba haciendo algo nuevo, algo que solo era posible porque su mente se había vuelto más fuerte de lo que cualquier cuerpo podría llegar a ser. Se había convertido en una mente pura, y esta mente pura estaba a punto de cambiar el mundo, haciendo. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta sobre el genio. No es inspiración divina, no es un talento mágico, es una resistencia brutal contra la voz que dice, esto no funcionará, estás solo en esto, nadie te apoyará. Porque cuando Hawking presentó la radiación Hawking, el descubrimiento que demostró que los agujeros negros emiten energía y finalmente se evaporan, no recibió un aplauso inmediato. Recibió silencio, duda, incredulidad. Y luego,
algo peor, la indiferencia. La comunidad científica tardó años en aceptar que tenía razón. Y durante estos años, Hawking enfrentó algo más peligroso que cualquier enfermedad, la tentación de darse por vencido. Estaba solo mentalmente, luchando contra un universo que se negaba a revelar sus secretos fácilmente, y un mundo que se negaba a creer que él tuviera algo importante que decir. Había noches en las que miraba al techo y sentía el peso aplastante de la duda. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si todo esto es solo la fantasía de una mente desesperada que intenta encontrar significado donde no lo hay? Pero entonces recordó algo que lo hacía regresar cada vez que la duda amenazaba con consumirlo. Recordó la sonrisa, esa sonrisa que regaló en el hospital, a los 21 años, cuando recibió la sentencia de muerte, esa sonrisa que los médicos no entendieron. Y ahora, años después, finalmente supo por qué sonreía. Hawking sonrió porque se dio cuenta de que la muerte inminente no era el final, sino el comienzo de la libertad total, sin tiempo que perder, sin excusas que poner, sin miedo a fracasar, porque ya vivía en el tiempo extra. Y fue exactamente esta comprensión, esta aceptación radical de la finitud, lo que le dio el poder de hacer lo imposible. Porque cuando aceptas que el tiempo es limitado, dejas de desperdiciarlo intentando impresionar a los demás. Dejas de buscar validación externa. Dejas de esperar a que el mundo te dé permiso para ser grande. Y simplemente lo eres. Hawking se había convertido en esto, una fuerza imparable de pura curiosidad. Y ahora, estaba a punto de usar esa fuerza para hacer algo que nadie creía posible. Demostrar que el universo no es solo un lugar frío e indiferente, sino un sistema vivo que respira, lleno de misterios que esperan ser comprendidos por cualquier mente lo suficientemente valiente como para preguntar. Pero para llegar allí, tendría que enfrentarse al mayor enemigo de todos. Y este enemigo no estaba en las estrellas, estaba dentro de él. El enemigo tenía un nombre. No fue la enfermedad. No era la duda, era algo mucho más antiguo, mucho más profundo, algo que vive dentro de cada ser humano desde el momento en que nace, el miedo a ser olvidado. Hawking se dio cuenta de esto una mañana normal cuando se despertó, y no podía mover el brazo izquierdo. Así, el cuerpo continuó su silenciosa retirada, neurona tras neurona, músculo tras músculo, y en ese momento, mientras miraba su brazo inerte, una pregunta cruzó como un cuchillo por su mente. Cuando muera, ¿qué quedará? La respuesta obvia fue, nada. Sería solo un nombre más en una lista de físicos brillantes que tenían ideas interesantes, pero que el tiempo borró. Otro cuerpo que volvió al polvo. Otra conciencia que se disolvió en el vacío. Pero luego pensó en Newton, en Einstein, en Galileo. No eran solo cuerpos, eran ideas. Y las ideas, a diferencia de los cuerpos, no mueren, se expanden, se replican, cruzan generaciones, culturas, continentes, se vuelven inmortales. Y fue en ese momento cuando Hawking tomó la decisión más importante de su vida. No iba solo a hacer ciencia, traduciría el cosmos al lenguaje humano, porque hasta entonces la física era una fortaleza aislada, ecuaciones incomprensibles, jerga técnica, artículos densos que solo otros físicos podían leer. El universo estaba encerrado dentro de fórmulas que la persona promedio nunca tocaría. Hawking miró esto y pensó, esto es un desperdicio absurdo, porque el universo no pertenece a los físicos, es de todo. Toda persona que alguna vez haya mirado el cielo nocturno y haya sentido esa opresión en el pecho, esa sensación inexplicable de estar ante algo vasto, incomprensible, sagrado, merece comprender lo que está mirando. Cada niño que pregunta de dónde venimos merece una respuesta real. Toda mente curiosa que se sienta demasiado pequeña, demasiado ignorante, demasiado perdida, merece saber que el universo no es un misterio reservado para genios en torres de marfil. Es un misterio abierto. Espera, vocación, invitando a cualquiera lo suficientemente valiente como para preguntar. Y Hawking decidió que sería él quien abriría esa puerta. Pero hubo un problema. ¿Cómo traducir los agujeros negros, las singularidades, la radiación cuántica, la curvatura del espacio-tiempo a personas que apenas recuerdan las clases de matemáticas de la escuela secundaria? ¿Cómo hacer que alguien sienta la gravedad de un agujero negro sin utilizar una sola ecuación? ¿Cómo explicar que el tiempo no es una línea recta, sino una dimensión maleable que se puede estirar, comprimir, incluso congelado, sin perder a nadie en el camino? La respuesta llegó una noche de 1982, cuando Hawking estaba nuevamente solo, esta vez incapaz de sostener un lápiz, incapaz de pasar páginas, incapaz de hacer nada más que pensar. Y pensó, metáforas, imágenes, historia, porque así es como funciona la mente humana. No pensamos en ecuaciones, pensamos en narrativas, en comparaciones, en experiencia. Entonces Hawking empezó a tender puentes, comparó el universo con la superficie de un globo en expansión, describió los agujeros negros como remolinos cósmicos que devoran incluso la luz, explicó el Big Bang como el momento en el que todo, tiempo, espacio,
materia, explotó desde un punto infinitamente pequeño, y de repente, lo imposible se volvió comprensible. Pero algo más profundo estaba sucediendo, algo que Hawking estaba descubriendo mientras traducía el cosmos. Al simplificar para los demás, se simplificaba a sí mismo. Al buscar una claridad absoluta, estaba encontrando verdades que las ecuaciones ocultaban, porque las ecuaciones pueden ser elegantes, pero también pueden ser trampas. Pueden hacerte olvidar lo que realmente estás preguntando, hacer que pierdas de vista el tema central, hacer que confundas complejidad con profundidad. Hawking iba en dirección opuesta. Estaba buscando la esencia, la pregunta más sencilla, la verdad más desnuda, y cuanto más lo simplificaba, más lo entendía. Fue durante este proceso, esta búsqueda silenciosa de una claridad total, que hizo su segundo gran descubrimiento. No sobre agujeros negros, sobre la mente humana. Se dio cuenta de algo que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente la vida de cualquiera que lo escuchara. La expansión mental no ocurre cuando acumulas más información. Sucede cuando eliminas lo que bloquea la comprensión. Piénselo, ¿cuántas veces has sentido que tu mente está abrumada, lleno de información, opiniones, teorías, datos, ruido, confusión? ¿Cuántas veces has querido entender algo importante, pero te has sentido perdido en un laberinto de infinitos detalles? Hawking decía algo revolucionario. El problema no es que sepas poco, el problema es que llevas demasiado. Mucha basura mental, muchas creencias no examinadas, muchas respuestas listas que nunca cuestionaste, muchos miedos disfrazados de prudencia, muchas limitaciones impuestas por otras personas que has interiorizado como verdades absolutas. Y cuando eliminas todo eso, cuando aclaras tu mente hasta que solo queda la pregunta esencial, sucede algo extraordinario. Verás, tú entiendes, te expandes. Eso es lo que hizo Hawking. Despejó su mente de todo lo que no importaba, y lo que quedó fue puro, poderoso, imparable. Pero aquí está la parte que nadie te cuenta. Esta limpieza mental no es cómoda, es brutal, porque significa mirar tus creencias más profundas y preguntarte, ¿es esto realmente cierto? ¿O simplemente lo creo porque me lo dijeron? Significa enfrentar tus miedos más secretos y preguntarte, ¿es esto un peligro real? ¿O simplemente una sombra que creé para mantenerme pequeño? Significa mirar tus límites y preguntarte, ¿es esto una barrera real? ¿O simplemente una historia que repito para justificar mi parálisis? Hawking hizo estas preguntas, todos, y las respuestas lo destruyeron, pero también lo reconstruyeron, más fuerte, más claro, más gratis, y fue exactamente en ese estado, destruido y reconstruido, que comenzó a escribir el libro que lo cambiaría todo, una breve historia del tiempo, un libro que no contenía una sola ecuación, un libro que cualquiera, en cualquier lugar, podría leer y entender, un libro que le dijo al mundo, no es necesario ser un genio para comprender el universo, solo necesitas ser lo suficientemente curioso para preguntar, y lo suficientemente valiente para aceptar las respuestas. Pero había un secreto escondido en ese libro, un secreto que Hawking nunca dijo explícitamente, pero que estaba en cada página, en cada frase, en cada metáfora. No solo estaba enseñando física, él estaba enseñando liberación, porque cuando comprendes que el universo es demasiado vasto para comprenderlo completamente, dejas de pretender que tienes todas las respuestas. Cuando comprendes que el tiempo es finito, dejas de desperdiciarlo en cosas que no importan. Cuando comprendes que estamos hechos de polvo de estrellas, literalmente, cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella que murió hace miles de millones de años. Dejas de sentirte separado del cosmos. Te das cuenta de que no estás mirando el universo. Eres el universo mirándose a sí mismo. Y esta comprensión lo cambia todo, porque de repente ya no eres pequeño. Eres infinito. Ya no eres insignificante. Eres esencial. Ya no estás perdido. Estás exactamente donde necesitas estar. Hawking lo sabía, y estaba a punto de compartirlo con el mundo entero. Pero antes de que se publicara el libro, algo sucedió, cielo, algo que nadie esperaba, algo que pondría a prueba todo lo que Hawking había aprendido sobre la expansión mental, sobre los límites, sobre la naturaleza misma de la existencia. En 1985, Hawking contrajo neumonía. Su condición era tan grave que los médicos le ofrecieron a Jane, su esposa, la opción de desconectar el soporte vital. Ella se negó, pero para salvarle la vida, los médicos tuvieron que realizarle una traqueotomía, y cuando despertó de la cirugía, Stephen Hawking, el hombre que estaba escribiendo un libro para traducir el cosmos a la humanidad, descubrió que había perdido lo último que aún podía controlar, su voz. Ya no podía hablar, ni una palabra, ni un susurro. El silencio fue total. Y en ese momento,
acostado en esa cama de hospital, sin poder mover su cuerpo, sin poder hablar, sin poder comunicar ningún pensamiento que pasara por su brillante mente, Hawking se enfrentó al abismo. No el abismo filosófico que tanto estudió, el verdadero abismo, el vacío, la absoluta soledad de una mente atrapada dentro de un cuerpo que no respondía a ninguna orden. Y fue allí, en ese silencio ensordecedor, donde tomó la decisión final, la decisión que lo transformaría de físico a símbolo, de científico a inspiración, del hombre a la leyenda. Él no se rendiría, ahora no, nunca, porque Hawking había entendido algo que la mayoría de la gente nunca entiende. La voz no está en la garganta, está en la mente, y mientras su mente funcionara, seguiría hablando. ¿Pero cómo? La respuesta vino de un ingeniero informático llamado Walt Wolters, que había desarrollado un programa llamado Equalizer. Cuando Hawking lo probó por primera vez, presionó un botón con el único músculo que aún respondía, un pequeño tic en su mejilla, y la computadora habló por él. No era su voz, era robótico, mecánico, frío, pero era una voz. Y por primera vez en meses, Stephen Hawking pudo decirle al mundo lo que estaba pensando. La mayoría de la gente habría quedado devastada, pero Hawking sonrió, de nuevo, porque vio la libertad. Ahora ya no tenía que luchar contra los músculos debilitados. Simplemente podría pensar y la máquina traduciría. Luego volvió a trabajar. Terminó una breve historia del tiempo, palabra por palabra, cada uno elegido con absoluto cuidado. Y cuando se publicó el libro en 1988, sucedió algo sorprendente. Los editores esperaban un éxito modesto, pero se ha convertido en un fenómeno global. Permaneció en la lista de los más vendidos durante 237 semanas. Vendió más de 10 millones de copias. Y de repente, Stephen Hawking, el hombre que no podía caminar, escribir ni hablar, se convirtió en la voz científica más escuchada del planeta. El cambio fue completo. Pero aquí está el verdadero giro. El libro no trataba solo de física. Se trataba del coraje de hacer preguntas imposibles. Se trataba de la libertad que llega cuando aceptas tus limitaciones y las trasciendes a través del poder puro de la mente. La gente no compraba material físico. Estaban comprando esperanza. Prueba viviente de que los límites son negociables. Hawking demostró que la mente humana, cuando está libre de distracciones y miedo, es capaz de cualquier cosa. Y en ese momento, en el apogeo de su éxito, Hawking hizo algo que sorprendió a todos. No se detuvo. Continuó preguntando, continuó explorando, porque para él el reconocimiento nunca fue el objetivo. La comprensión lo fue. Luego se sumergió más profundamente. Paradojas exploradas. Hizo apuestas públicas con otros científicos. Y perdió algunos. Pero cada vez que perdió, aprendió. Cada vez que se equivocaba, refinaba su comprensión. Y fue durante esta fase que Hawking tuvo su última idea. La pregunta que todos hacen es incorrecta. La gente pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero la pregunta correcta es, ¿cómo creamos significado en un universo que no nos debe nada? Porque al cosmos no le importas, él simplemente lo es, y es exactamente esta indiferencia la que te hace libre. Si el universo no impone significado, entonces tienes la libertad de crear el tuyo propio. Si no existe un propósito cósmico predeterminado, entonces puedes elegir el tuyo. Eres libre de escribir cualquier historia que quieras. Ese fue el verdadero mensaje que dejó Hawking, que tienes dentro de ti el mismo poder que le permitió trascender todo límite. El poder de la mente libre, la mente que no acepta respuestas preparadas, la mente que pregunta incluso cuando todos lo dicen es absurda, la mente que continúa expandiéndose incluso cuando el cuerpo se detiene. Y cuando la gente entendió esto, algo cambió. Los estudiantes que no creían que fueran lo suficientemente inteligentes comenzaron a preguntar. Las personas que pensaban que eran demasiado mayores volvieron a la escuela. Las personas encarceladas se dieron cuenta de que tenían en mente la prisión y se hizo justicia. No fue la justicia que el mundo esperaba. Él no fue sanado, pero mayor justicia. La justicia de una vida vivida plenamente. La justicia de una mente que nunca se rindió. La justicia de un legado que seguirá expandiendo las mentes mucho después de que su cuerpo haya regresado al polvo cósmico de donde vino. Y ahora, mientras asimilas esta historia, queda una pregunta. ¿Usarás tu mente como lo hizo Hawking? ¿Le permitirá expandirse más allá de los límites que otros le han puesto? Hawking no esperó el permiso, no esperó las circunstancias perfectas. Simplemente decidió que su mente sería libre y convirtió esa decisión en realidad. Un pensamiento a la vez. Cuando Stephen Hawking murió el 14 de marzo de 2018, a los 76 años, el mundo se detuvo. No lamentar una pérdida, sino para celebrar una victoria. La victoria de una mente que rechazó todos los límites que intentaron imponerle. La victoria de un hombre que transformó 2 años de esperanza de vida
en más de 5 décadas de descubrimiento, inspiración y expansión. Y ese día, mientras llegaban tributos desde todos los rincones del planeta, una verdad se volvió innegable. Hawking no se había limitado a estudiar el universo, se había convertido en una parte permanente de él. Pero la historia no termina con su muerte. Ella comienza de nuevo, porque el legado de Hawking no está solo en los libros que escribió o las teorías que desarrolló, está en cada persona que mira el cielo nocturno y siente esa curiosidad silenciosa, en cada estudiante que se enfrenta a una ecuación imposible y decide intentarlo de todos modos, en cada individuo que se siente demasiado pequeño, demasiado débil, demasiado limitado, y luego recuerda que Hawking también se sentía así, y, sin embargo, optó por expandirse, eligió preguntar, eligió vivir como si cada pensamiento fuera un acto de rebelión contra el vacío. Ahora déjenme decirles lo que Hawking nunca dijo explícitamente, pero estuvo presente en cada palabra que escribió. Te decía todo el tiempo, no necesitas permiso para ser grande, no necesitas circunstancias perfectas para comenzar, no necesitas un cuerpo sano, recursos ilimitados, aprobación externa. Todo lo que necesitas es una mente dispuesta a preguntar y el coraje de aceptar que las respuestas pueden cambiar todo lo que crees sobre ti mismo. Porque la expansión mental no se trata de acumular información, se trata de eliminar lo que bloquea la comprensión, se trata de aclarar el ruido, se trata de elegir la curiosidad sobre la certeza. Hawking hizo esto todos los días de su vida. Se despertaría atrapado en un cuerpo que no respondía. Desperté sabiendo que cada palabra costaría esfuerzo, cada pensamiento requeriría concentración total. Y, sin embargo, continuó, no porque fuera especial, sino porque había tomado una decisión, la decisión de que su mente no estaría limitada por las circunstancias, la decisión de que el tiempo que le quedaba lo utilizaría para algo más grande que sobrevivir, la decisión de transformar la parálisis en poder, el silencio en sabiduría, la finitud en legado infinito, y mantuvo esa decisión hasta su último aliento. Así que aquí está la lección que Hawking dejó grabada en el cosmos. La mente humana no tiene límites, excepto aquellos que uno acepta. Piénselo, piensa de verdad. ¿Cuántos de tus límites son reales? ¿Cuántas son solo historias que te cuentas a ti mismo? Hawking miró cada límite que el mundo le puso y preguntó, ¿es esto real o es solo una historia? Y la mayor parte del tiempo descubría que era solo una historia que podría reescribir, una historia que podría transformar mediante el puro poder del pensamiento intencional. Y tú puedes hacer lo mismo. No importa dónde estés ahora, no importa a lo que te enfrentaste, porque lo que Hawking demostró es que el viaje de expansión no comienza cuando las condiciones son perfectas. Comienza cuando decides que no vas a esperar más. Comienza cuando dejas de pedir permiso al mundo y empiezas a pedírselo al universo. Hawking no tuvo tiempo que perder, así que no lo desperdició. Usó cada segundo, cada pensamiento, cada gramo de energía mental para hacer algo que importara, y al final dejó una huella permanente en el cosmos. Ahora es tu turno. Tu turno de hacer las preguntas imposibles. Tu turno de desafiar los límites que aceptaste sin lugar a dudas. Es tu turno de despejar tu mente del ruido, las distracciones, las creencias limitantes que te mantienen pequeño. Porque al final lo único que importa no es cuánto tiempo viviste. Así de ampliada se ha vuelto tu mente durante este tiempo. Esa es la cantidad de preguntas que hiciste. ¿Cuántas respuestas buscaste? ¿Cuántas veces te has negado a aceptar lo que todos decían que era imposible? Hawking vivió 76 años, pero su mente viajó miles de millones de años luz. Se sumergió en agujeros negros. Ella fue testigo del nacimiento del universo. Y todo esto sucedió dentro de un cuerpo que apenas podía moverse. Así que imagina lo que puedes hacer. Imagina lo que tu mente puede lograr si le permites ser libre. Si dejas de limitarla con miedo, duda, inseguridad. Si decides, ahora, en este momento, que tu mente ya no será una prisión, será un cohete, será un puente entre tú y el cosmos, porque eso es lo que eres. No eres solo un cuerpo V viviendo en un pequeño planeta. Eres una mente consciente en un universo que se observa a sí mismo a través de ti. Eres polvo de estrellas vuelto curioso. Eres el cosmos tratando de entenderse a sí mismo. Y cuando expandes tu mente, no solo estás cambiando tu vida, estás participando del mayor proyecto que existe, el universo despertando a sí mismo. Hawking lo sabía, él lo sintió, él lo vivió, y ahora él te ha pasado esa antorcha, no a través de palabras vacías o motivación superficial, pero a través del ejemplo más poderoso que cualquiera pueda dar. Una vida vivida en la absoluta plenitud de la mente libre, una vida que demostró que no importa lo que le pase al cuerpo, la mente puede volar, puede expandirse, puedes tocar el infinito. Entonces vuela.
expandir. Toca el infinito, porque tienes el mismo poder dentro de ti que tenía Hawking, la misma curiosidad, la misma capacidad de hacer preguntas imposibles, la misma libertad para elegir la expansión sobre la limitación. Esa decisión está disponible para usted ahora. Mañana no, ahora mismo. Mientras absorbes estas palabras y sientes que algo se mueve dentro de ti, este sentimiento no es accidental, es el despertar de tu cosmos interior. Es tu mente reconociendo que hay más, mucho más, esperando ser descubierto. Y lo único que tienes que hacer es dar el primer paso. Haz la primera pregunta, elimina la primera limitación, y luego continuar, un pensamiento a la vez, una pregunta a la vez, hasta cruzar lo imposible, hasta que tocas lo que creías inalcanzable. Hawking no tuvo miedo, aceptó la finitud, abrazó la curiosidad, eligió la libertad, y tú puedes hacer lo mismo. Si sentiste algo durante este viaje, si estos reflejos tocaron una parte de ti que estaba dormida, entonces deja tu huella, comenta lo que te despertó, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y si quieres continuar este viaje de expansión, suscríbete al canal, porque aquí tu mente siempre encontrará espacio para volar. Hawking voló y dejó el cielo abierto para ti. Ahora te toca a ti despegar.